Francisco, durante las últimas 2 semanas el tipo de cambio ha experimentado un comportamiento bastante volátil, en donde el peso pues ha logrado contener el efecto negativo ante el riesgo de un cierre fronterizo por parte de Estados Unidos y los comentarios que se han hecho en torno a la aprobación del TEMEC por parte del Congreso estadounidense. Bajo tu perspectiva técnica, ¿qué impacto podríamos ver en el tipo de cambio en caso de que se materializara alguno de estos riesgos comerciales con Estados Unidos? Sí, Susana, muy interesante lo que comentas. Como ya se ha venido comentando también en el programa, pues existe este temor que pudiera eventualmente haber un cierre fronterizo luego de los comentarios de Trump al respecto. Con esto también, además, los comentarios que se han hecho públicos últimamente en relación a la aprobación ya del tratado del TEMEC entre México, Estados Unidos y Canadá, que también está metiendo obviamente ruido en la parte de noticias. En la parte técnica nosotros hemos visto fluctuaciones sí importantes en el tipo de cambio, más derivadas de lo que sucedió hace un par de semanas cuando la Fed decidió dejar sin cambio su tasa y en donde el tipo de cambio logró colocarse momentáneamente por debajo de los 19 pesos hacia un mínimo de 18,75. Sin embargo, ya hacia el cierre de las últimas 2 semanas el tipo de cambio se ha mantenido entre 19.10 y 19,40, que fueron los cierres de la semana pasada. Con esto pues vemos que el tipo de cambio ha experimentado movimientos con un mínimo de 18,75 y un máximo de casi de 19,50 hacia el viernes de la semana pasada. Con esto, pues nosotros vemos que el tipo de cambio ha estado contenido prácticamente en un rango entre los 19.50 y los 19 pesos, y del rompimiento de estos dos niveles, ya sea el soporte de los 19 o la resistencia de 19.50, nosotros en la parte técnica podríamos ver movimientos adversos en el peso en caso de que se diera el rompimiento por arriba de 19.50. Entonces, más allá de que en el corto plazo o en los últimos días no hemos visto una reacción alcista importante del dólar, no hay que descartar que ya vimos mínimos de 18,75 y máximos de 19,50 que pudieran estarnos alertando hacia dónde pudiera dirigirse el tipo de cambio en las próximas semanas. En resumen, te diría que también hemos visto que el dólar index se ha mantenido fortalecido, se mantiene alrededor de los $97 y este puede ser un factor que también nos muestra que pese a que el movimiento de apreciación en el peso ha sido, vamos a decir, prolongado, en el caso del dólar index vemos todavía riesgos de un dólar más fuerte hacia los próximos meses. También reconocer que pues estos riesgos, si bien no se han impactado, pues también vemos que pudieran hacerlo en cualquier momento. Ok, y ante este panorama, Alfredo, ¿cómo se vienen desempeñando la tasa de interés del bono del Tesoro a 10 años, que había registrado rendimientos por debajo de la tasa anual del bono a 3 meses, entre otros de menor plazo? Claro que sí, Susana. Bueno, en esa parte las tasas de interés en Estados Unidos pues han venido manifestando las señales que ha dirigido un poco la Fed. Desde octubre que empezamos a ver esa desaceleración, ese trimestre tan negativo en los mercados, pues uno de los instrumentos más demandados evidentemente fue el bono a 10 años. Hoy en día ese bono se ha ajustado 85 puntos base desde los niveles más altos que llegó a tener y ha dado respuesta al alza recientemente con cerca de 20 puntos base, es decir, niveles alrededor de 2.35, 2.40 en la parte baja, y de corto plazo pues, tendría por ahí niveles alrededor de 2.60 en primera instancia o hasta 2.80 en una siguiente condición en caso de mantenerse ya consolidando. Esta es la gráfica que estamos viendo en términos diarios. La otra gráfica, la siguiente, viene justamente enfocada a la gráfica semanal, en la cual claramente tocó un promedio importante de 200 semanas y en ese sentido, bueno, pues ha dado una respuesta a la alza. Por eso creemos que las tasas de interés van a actuar dentro de un rango por ahorita y quizá ese tema de aversión, por lo menos en algunas semanas, se pudiera reducir un poquito en términos de las tasas americanas.